¿Cómo les va? En esta clase de reflexión filosófica de la educación vamos a seguir con nuestro programa que tiene que ver con algunas ideas tomadas de distintos autores. Yo les pasé bibliografía, agrego en estos encuentros no presenciales, no sincrónicos, algunas ideas como para que podamos ir discutiendo. Un concepto que a mí me interesa discutir es el de ontología de guerra. De acuerdo con la autora Maristela Svampa, se observa ya desde el año pasado la inquietud por asociar la crisis sanitaria con una guerra, como si la guerra fuera librada, digamos, por un ejército invasor contra una población civil indefensa. Como metáfora, podríamos decir que expresa el sentido profundo de la crisis. Pero si no lo pensamos como metáfora, sino que lo pensamos en términos literales, el concepto de guerra exculpa, disculpa, disimula algo todavía peor que la guerra, que es la responsabilidad de las sociedades industrializadas del planeta. No me refiero solo a aquellas que producen manufacturas, sino también a aquellas que producen intensivamente alimentos a través de cultivos o a través de la explotación masiva de ganados que extienden el dominio humano sobre bosques nativos, sobre paisajes que son hábitats, más que por lo lindo del paisaje, por lo que supone para la conservación de las especies que no son humanas. Entonces, estamos frente a un proceso que no es una guerra, sino que estamos humanizando el mundo, en el peor sentido del término, no haciéndolo humano, sino haciéndolo cada vez víctima peor de nuestra, yo no quiero decir nuestra por nosotros individualmente, sino por nuestra especie, que traslada al planeta Tierra ese sentimiento de que se puede hacer cualquier cosa porque no hay nada que nos pase factura después. Lo humano se animaliza, es decir, pierde el sentido de la responsabilidad moral. Los perros no tienen responsabilidad moral. Sin embargo, guiados por su instinto, no son necesariamente seres agresivos, sino que son más bien seres que se defienden. Pongo por ejemplo los perros, pero podríamos pensar en el caso de que los seres humanos no necesariamente vivimos resolviendo conflictos por la vía racional. Y uno de estos conflictos que no podemos resolver por la vía racional se extiende, entre otras cosas, a través de la pandemia. ¿Qué puede pasar después de la pandemia? Bueno, yo estuve buscando algunas imágenes que nos ayuden a pensar por qué pensamos como una guerra, lo que en realidad es una crisis sanitaria desatada por la irresponsabilidad en el uso de los recursos naturales. Varios de los estados industrializados o subdesarrollados
o precarizados por situaciones económicas que vienen desde hace muchas décadas, sometiendo a la población a enormes dificultades, provocando migraciones, provocando violencias, etc., pueden sufrir fuertes sacudidas sociales, porque la gente ya no aguanta más. Y las derechas, es decir, los sectores conservadores, aprovechan este descontento para instalar una situación todavía peor de precariedad y de inestabilidad. En algunos países se observa una creciente emigración hacia el norte, hacia los países del norte que, como ustedes saben, tienen sistemas sociales, sistemas de educación, salud, etcétera, vivienda, mucho más estables que los de los países del sur. No por nada, algunos diarios se la pasaron todo el año pasado contando experiencias de gente argentina que se había ido a radicar al exterior. Pero también hay en el exterior una creciente xenofobia, odio a los extranjeros. Y los grupos conservadores o los grupos de extrema derecha no pierden gravitación en Estados Unidos y Europa, sino que han ganado la agenda pública. Este año, en enero de 2021, se produce por primera vez en la historia de los Estados Unidos un asalto al Parlamento, sede de la democracia por excelencia, que la policía no puede reprimir. La policía de Estados Unidos, que es de las más apertrechadas, de las más entrenadas, y justamente en la capital, el distrito capital de los Estados Unidos. La historia nos advierte que los desastres terminan casi siempre en chauvinismos, es decir, ataques de nacionalismo extremo, y en racismo, es decir, segregación de los grupos sociales teniendo en cuenta su cultura, su color de piel, etc. ¿Estamos viviendo eso? Veamos algunas imágenes. Estas son algunas imágenes. En Estados Unidos ha habido un movimiento muy importante, este Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan. Sin justicia no hay paz. Parémonos contra el racismo, son algunas de las consignas. Y en el cuadro superior vemos unos soldados españoles atendiendo a un náufrago de origen marroquí que quiso o que pretendía llegar a territorio español como inmigrante ilegal. Uno puede decir, ¿y por qué no intenta hacerlo por la vía legal? Porque es muy costoso y es muy difícil que le den ingresos a personas que vienen desesperadas de sus países de origen, en este caso Marruecos. La imagen que está debajo de el banderín negro y, perdón, amarillo, corresponde a un desfile de la ultraderecha racista de Hungría, un país que se ha desprendido, por así decir, de sus tradiciones democráticas y que está hoy por hoy en manos de un grupo de ultraderecha que se opone a la llegada de migrantes de origen sirio, etc. Bueno, otra idea que tiene que ver con las consecuencias post pandemia se refiere al capitalismo del shock. Una
crítica de origen canadiense llamada Noemi Klein ha analizado la recurrencia de crisis en países como la Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, donde los gobiernos ultraliberales, los fondos especulativos y las empresas transnacionales, de alguna manera incentivan estos shocks, estos golpes, estas sacudidas fuertes, para consolidar su dominación y de esa forma crear más desigualdades, mayor explotación y más injusticia. Honestamente yo espero que no pase esto, pero la constante en los últimos 40 años ha sido para nuestras sociedades un creciente deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, un creciente deterioro de los derechos laborales y de las posibilidades de progreso para los sectores más jóvenes. Consulten en alguna fuente especializada cuál era el porcentaje de pobres de la Argentina hace 40 años. Bueno, y ya conocen que actualmente los niños pobres llegan a aproximadamente el 60% de la... O sea, hay un 60% de los niños que son pobres. Y de la población total se calcula que por ingresos no acceden a todos los servicios esenciales y a todas las a satisfacer todas sus necesidades alrededor del 45% de la población. ¿Es posible entonces que la pandemia sea utilizada para instaurar una gran regresión mundial que reduzca los espacios de la democracia? ¿Que siga amenazando aún más nuestro ecosistema? Fíjense lo que ha pasado en Brasil, ¿no es cierto? Negando el derecho a la protesta por la devastación de la selva amazónica. Veamos algunas imágenes. La cibervigilancia, la devastación de la selva amazónica y de otros bosques nativos en África, también en Argentina y en Asia. Y la negativa de laboratorios que han desarrollado la vacuna a ceder parte de sus derechos. Obsérvenlo así. Por supuesto que quienes han investigado en las vacunas merecen la retribución por su enorme inversión. Hacer una vacuna no es una inversión accesible. Pero controlar la distribución de las vacunas aseguraría el fin de la pandemia. En la medida en que ese control se distribuya horizontalmente por todos los países, el fin de la pandemia será más rápido. Pero ¿por qué no se cede gratuitamente en aras de la humanidad, en aras de la salud pública universal? Se teme que los grandes laboratorios están en manos de importantes empresas financieras que controlan el capital accionario y las inversiones de esos laboratorios, esperan salir de la pandemia con mejores ganancias y con una mejor posición estratégica frente a los recursos disponibles en todo el mundo. A mí no me consta, pero se decía que, por ejemplo, Argentina había sido presionada por el laboratorio Pfizer para que firmara un acuerdo según el cual el Estado Nacional cedería parte de los hielos continentales o de los grandes acuíferos argentinos
a favor de las empresas que controlan los laboratorios. Esto significaría que en un momento que no se espera dentro de 300 años, sino dentro de 30 años, cuando el agua potable sea un recurso escaso y por lo tanto muy caro, estas grandes asociaciones, estas grandes corporaciones, estarían controlando con toda tranquilidad y con todo derecho, si se lo cedemos, la distribución de agua potable. Otro tema importante es el de la cibervigilancia. Es decir, no se trata de una vigilancia como la que puede hacer un centinela, sino a través de la tecnología, controlar, a la tecnología del celular, controlar los movimientos no solo físicos de desplazamiento dentro de la ciudad, sino también los movimientos de lecturas, de acceso a la información, de respuesta frente a esa información que damos con nuestro celular. Justamente para controlar la pandemia, China, que es uno de los países que puede exhibir mejores resultados al respecto, implementó métodos de represión y vigilancia muy estrictos. Cada vez es más evidente que las medidas han sido efectivas. Y hoy se demuestra porque China no es hoy un país que sufre el azote de la pandemia. Han desarrollado vacunas, han vacunado a la población, pero fundamentalmente han tomado medidas de restricción muy duras. Ya ven cómo se reciben en Argentina las medidas de restricción. Ni los propios gobernadores ni los intendentes están dispuestos a suscribir. La Corte Suprema de Justicia, en el curso del mes pasado, o a comienzos del mes de mayo, consideró que el gobierno nacional no tenía derecho a suspender las clases presenciales. No digamos que estaban suspendiendo todo el sistema educativo, las clases presenciales. Se supone que este sistema de clases no nos contagia. Yo sé que no es el mejor, pero no nos contagia. Por eso, las medidas que se tomaron en China no pueden implementarse en un país democrático. Ya ven cómo la distribución de poderes, más allá de las cuestiones políticas internas, han impedido que se llevara adelante una fuerte restricción y un fuerte control para el cumplimiento de esas restricciones. La democracia carece de la capacidad política para responder a emergencias y solo hay que pensar en términos autoritarios. Alemania ha impuesto un sistema de criterios epidemiológicos para que ningún político cargue con el peso, con la responsabilidad de establecer las restricciones. Las restricciones se establecen automáticamente según el número de contagios. Se trata de una proporción, la cantidad de contagios sobre la cantidad de, o sobre la población total. Por otra parte, se sabe que las epidemias tienden a ser menos letales en los países democráticos debido a la libre divulgación de información. Pero también es cierto que en los países más pobres, sean democráticos o no, el número de víctimas fatales de la pandemia son mayores. Y especialmente en países como la Argentina o Brasil, el número de víctimas es mayor en las clases bajas que en las clases altas. No es que se contagian más o menos. La proporción de contagios es la misma, pero el cuidado y la atención de la salud, en un caso y en otro,
es muy diferente. Bueno, la nueva forma de vigilancia, la cibervigilancia, tiene detractores y tiene defensores. Hay quienes consideran que el Big Data, esta forma de controlarnos sin que nosotros nos demos cuenta, o mejor dicho, controlarnos gracias a nuestra colaboración desinteresada al utilizar aplicaciones que bajamos a nuestro celular sin advertir de qué se trata específicamente la contraprestación por una aplicación gratuita. Hemos llegado a un punto en el que cada ciudadano debe ser evaluado consecuentemente en su conducta social. En China, por ejemplo, no hay ningún momento de la vida cotidiana que esté fuera de la observación. Todos están sometidos a la observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. Pero además, como el celular deja una traza, una huella de nuestra trayectoria, de nuestros viajes, de nuestro movimiento en la ciudad, también es posible determinar dónde estuvo cada quien a qué hora. Por ejemplo, si alguien cruza con el semáforo en rojo o tiene trato con personas que son críticas al régimen, o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales, se le asignan puntos negativos. Y cuando uno llega a determinado promedio, a determinado valor, hasta puede ser encarcelado. O, si no es encarcelado, puede ser que al pedir un crédito se le niegue. Al pedir, por ejemplo, no sé, cupos para comprar un automóvil, se lo postergue por esos puntos. Seguramente han visto esa serie de Netflix que se llama Black Mirror, donde la protagonista del episodio vive obsesionada con el puntaje que le asignan personas con las que convive, con las que comparte el transporte público, etc. Bueno, eso hoy es posible, pero no es posible porque han redoblado el ejército humano de seguidores, sino porque cada uno de los que somos seguidos contribuimos para esta persecución. No es un problema de la tecnología. La tecnología resuelve un cambio social que ya está impulsado por decisiones, por supuesto que no hemos sido consultados, pero que afectan a la organización de nuestro mundo social. Después aparece la tecnología para acelerar y consolidar estos cambios. Pero de verdad, nuestro estatus dentro de la sociedad, como ciudadanos, nos mantiene al margen de estas decisiones y nos expone al control de estas decisiones. Con esto no quiero decir que la pandemia no existe, que la pandemia es una excusa para redoblar y perfeccionar estos mecanismos de control. No quiero decir eso. Simplemente quiero decir que estos mecanismos de control están disponibles y fueron utilizados en China, en Corea del Sur, en Taiwán, en muchos países de Asia, pero que pueden empezar a ser usados en cualquier momento en nuestros países. No para controlar la pandemia, para controlar otras cosas. Es como si dijéramos, si existen armas de destrucción masiva, ¿por qué no se van a usar? Mejor que no existan, pero cuando existen, ¿se usan o no se usan?
Vamos a hablar un ratito de los sistemas educativos. Sabemos que para este mundo que está arrancando, que está empezando, no son adecuados los sistemas educativos. Fundamentalmente porque no estimulan suficientemente la creatividad, la capacidad de resolver problemas y otras capacidades que van ganando importancia en el nuevo mundo del trabajo. Ustedes piensen que en la Edad Media no existían escuelas, que fueron necesarias las escuelas cuando aparece la tecnificación del trabajo y se necesitaba capacitar a la mano de obra. Esto es la sociedad industrial. Hasta entonces, las manufacturas no se producían en serie y se enseñaban a través de un sistema de enseñanza informal del oficial, por ejemplo, del carpintero o del talabartero o del zapatero o del sastre, etc., se enseñaba al discípulo, al aprendiz. En el contexto internacional actual, las ofertas de capacitación y perfeccionamiento resultan deficitarias. Estamos sometidos a regímenes educativos pensados hace más de un siglo, con algunas reformas, pero que no tienen sustancialmente nada que decir del mundo que viene. Debido a la creciente mercantilización de la educación, cada vez la educación gratuita y pública está más lejos de ofrecer una educación de calidad porque ésta depende del capital material, de los recursos culturales, de las familias y de los niños. Aunque nosotros nos comprometamos seriamente, como lo hacemos, con el sistema público de enseñanza, los contenidos están tan anquilosados que va a ser necesario una formación de los maestros, por lo menos una formación continua. Y para eso se necesita disponer de muchos recursos y de mucho tiempo. ¿Por qué hay compañeras docentes que tienen dos cargos? Porque con un cargo no cubren las necesidades básicas de la familia. ¿Quién va a financiar a los capacitadores de los cursos y el tiempo material de los docentes que deberían renunciar a uno de sus cargos para tomar esos cursos? Este es un problema para reflexionar filosóficamente. Y estamos a la vuelta de la esquina porque después de la pandemia estos cambios se van a acelerar. El mundo del trabajo. Ahí puse una foto de Rappi, de un chico de Rappi. ¿Qué supone esto? La precarización y el ataque sobre derechos laborales a escala nacional y global que ya empezaron. No sé si saben cómo es el sistema de contratación, de pedido ya, de Rappi, etc. Consiste en que vos tenés que poner todo, hasta comprarte el uniforme. Y vos facturás tu trabajo. De esta manera, el capitalismo en esta fase financiarizada, porque todo esto es posible gracias a la tecnología. No se maneja dinero metálico, se maneja a través del dinero digital. Entonces el trabajo es autónomo, es independiente, es por cuenta propia. Sin embargo, sus protagonistas tienen poco margen para negociar las condiciones de su trabajo. Porque una cosa es que vos tengas capital suficiente como para poner un negocio. El delivery, la distribución a domicilio de pedidos, de comida o de mandados, de lo que sea, funciona porque hay un sistema digital que conecta al usuario
con el proveedor a través de una pieza que es humana, no es una pieza digital. Esa pieza humana, ¿saben cómo se llama? El empresario de sí mismo, que es un trabajador cuyos ingresos dependen del enorme esfuerzo que haga a lo largo del día. No se necesita otra cosa para trabajar, pero el fruto de ese trabajo es el riesgo, la enfermedad, la precariedad y fundamentalmente el poco capital del que uno dispone para comprar el vehículo, o en todo caso para alquilarlo, y por supuesto para utilizar el uniforme de la empresa que no es provisto por la empresa. Pasemos un ratito por la selva amazónica. Estamos en las albores del cambio climático, lo que se llama el leviatán climático. No es una amenaza que se vislumbra dentro de siglos. No, estamos a la vuelta de la esquina. Y esto va a tener consecuencias políticas y consecuencias laborales. Porque ya hay quienes interpretan esta pandemia en el marco de un proceso acelerado de destrucción del hábitat de varias especies animales y vegetales que como consecuencia de su transformación liberan estos virus de origen impreciso y de tratamiento desconocido, más allá de los riesgos a los que se somete a la población humana. El mundo está encaminado hacia un estado de excepción y se necesita que los países industriales más fuertes conduzcan la crisis climática para que sus efectos sean menos fuertes, menos poderosos. Los autores Geoff Mann y Joel Weinreich hablan del leviatán climático. El leviatán es una figura, probablemente lo han visto en Sociedad y Estado o en alguna de las ciencias sociales. El leviatán es un monstruo bíblico al que acude un filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, de origen inglés, para fundamentar la necesidad del Estado. Un monstruo todopoderoso que controla el apetito de los individuos para que entre los individuos no se despedacen, no se canibalicen. El Estado como un gendarme todopoderoso que controla el poder de los fuertes y protege a los débiles. El objetivo de este libro que recomiendo, se puede conseguir en internet gratuitamente, es colocar el tema del clima en el centro de la discusión política y busca hacer una contribución a la teoría política. Porque hasta ahora, cuando hablamos de política, hablamos de las elecciones, de las autoridades. Es bastante bastardeada la discusión política en la televisión. Y también en la prensa. Y no hablar de las redes sociales. Pero los temas importantes del debate son cómo se va a estructurar el poder de las naciones cuando haya, por la crisis climática, alteraciones en el régimen de vida, en el uso de la energía, etc. No quiero abrumarlas con todos estos datos pesimistas, simplemente indicar la importancia que tienen estos factores. Bueno, dejamos indicado para la semana que viene esta agenda. Se necesita un nuevo contrato social. Se necesita un Estado que resguarde a la población
especialmente de las principales consecuencias que puede traer la devastación del medio ambiente y la pérdida de oportunidades, de tiempo de las nuevas generaciones con respecto a la educación y de los trabajadores con respecto a los empleos, que probablemente se pierdan. Bueno, la solución global requiere una nueva formulación de las relaciones norte-sur. Y sobre esto hablaremos en la semana dentro de 15 días. Les dejo un saludo para todas y a disposición por si quieren ampliar estas reflexiones con lecturas más allá de las que ya puse como sugeridas para este cuatrimestre. Nos vemos.